Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, antes de esta mañana he recordado una encuesta que hice aquí en Facebook. Hola Elena, buenos días. Una encuesta que hice en Facebook en la que preguntaba, ¿no? ¿Qué preferíais vosotras? Si textos largos con mucha información o textos cortos con información así cortita y muy precisa. Y el resultado fue, hola Shana, buenos días, hola Romina, desde Instagram, ¿qué tal? El caso es que en esa encuesta salió que el 90% prefería textos cortos con información muy precisa. Y es que este es el gran dilema. En muchas ocasiones hemos comentado entre las emprendedoras que la gente no lee, ¿no? Que la gente no lee lo que escribimos, que si hay textos muy largos se aburren, que si hay demasiada información se cansan, etcétera, etcétera, ¿no? Hay voy a llamarle mito, ¿vale? Aunque no sé si es realmente un mito o es una creencia que tenemos nosotras. Y otro tema que quería tratar hoy es que a raíz de esto, ¿no? A raíz de este dilema de si escribir textos largos o escribir textos cortos, una de las preocupaciones que comparten conmigo las clientas es que a veces tienen la impresión de que se enrolla muchísimo, ¿no? Cuando escriben ponen muchísima información y eso las pone en alerta, ¿no? De si esos textos largos van a aburrir a su público al enrollarse mucho. Pero por otro lado, hay otras personas, hola Pilar, ¿qué tal? Buenos días. Hola Lulu. Por otro lado, también recibo la preocupación de, es que a veces pongo textos cortos y me da la sensación de ser demasiado escueta, de no estar dando información, suficiente información a mi público, ¿no? Y que me quedo con la sensación de que quedo corta, ¿no? Que no puedo explicar todo lo que quiero explicar en un texto. Ahí está nuestro gran dilema, ¿no? ¿Qué tipo de textos compartir con nuestro público? Si cortos o largos. Y de hecho es que no hay una respuesta, desde mi perspectiva, no hay una respuesta única que unos u otros sean una mejor opción siempre. Es cierto que existe esta creencia o que la mayoría de personas que nos dedicamos al emprendimiento online y que enviamos boletines y que compartimos textos en las redes y que creamos páginas de ventas, tenemos esa sensación, ¿no? de que la gente no lee. Por ejemplo, yo me he encontrado muchísimas veces de personas que me preguntan información, o sea, que les has compartido el link de la página de ventas y te escriben preguntándote cosas que están escritas en la página de ventas, ¿no? Están escritas así en grande, en letras, le faltan solamente letras luminosas de neón para que se vean bien, ¿no? Y te preguntan cosas, información que está dentro de esa página de ventas. Así que eso te hace pensar que la gente no lee. Yo creo que es importante, cuando planteamos este tema, distinguir dos conceptos. En primer lugar, yo creo que es importante saber ver que un texto, sea corto o largo, es importante que sea claro, que tenga un mensaje muy bien definido, que tengamos, aunque tenga 150 palabras o tenga 800, es importante que ese texto no pierda nunca su objetivo. Y para ello es necesario haber hecho un planteamiento previo de qué es lo que queremos transmitir con ese texto, ya sea de 150 palabras como de 800. El hecho de que sea un texto claro es uno de los elementos. Cuando digo claro me refiero con un objetivo que se puede ir percibiendo a lo largo de ese texto. Es uno de los tips, ¿no? que es importante tener en cuenta cuando vamos a escribir. Hola Verónica, ¿qué tal? Buenos días. Un texto claro no significa que sea corto, que tenga que ser corto. Un texto claro es aquel que puede captar la atención de tu cliente, mantener el interés de tu cliente, de tu lector, ¿vale? Porque estamos hablando de un blog, lo mismo. Captar la atención de tu lector, mantener el interés de tu lector y que ese lector, cuando termine de leer ese texto, se lleve una idea clara que es la que tú has querido transmitir a lo largo de todo ese texto.
Repito, ya sea un texto de 150 palabras como un texto de 800, ya sea una página de ventas como un cartel con una frase más alguna información extra. La claridad. La claridad viene definida con que nosotras hayamos determinado antes de escribir cuál es el objetivo de ese texto y que ese objetivo vaya quedando claro a lo largo de todo lo que vamos escribiendo y compartiendo. Así que tip número 1, independientemente del largo de ese texto, la claridad, el objetivo, que quede bien definido. Hola María Jesús, ¿qué tal? Buenos días, preciosa. ¿Vale? Otro mito o otro tema que a mí me gustaría hablar cuando nos debatimos entre si escribir corto o escribir largo. Y es que escribir un texto largo implica que es necesario saber seleccionar qué explicamos y cómo explicamos lo que queremos transmitir. Ya no solamente la claridad, sino el dar información que sea realmente importante o que el público quiera escuchar. Yo, no solo yo, existe la teoría, o hay muchas personas que se dedican al copywriting que también opinan lo mismo, y es que un texto largo va a ser leído por tus lectores si eres capaz de mantener la atención a lo largo de ese texto. Si tú das información precisa, con una forma de expresarte clara, con en ese texto que no te pierda el foco. A ver, que se me queda colgado aquí en Facebook, me he quedado aquí congelada, no sé si me estáis escuchando bien. A ver, un momentito. Se me ha quedado esto congelado. No sé si me estáis escuchando. No sé si me estáis escuchando. Supongo que sí. Bueno, ahora ya me veo. Entonces, hacer un texto largo no puede ser sinónimo de soltar el rollo sin que ese rollo no hayamos pensado frase por frase, palabra por palabra, qué objetivo estamos buscando en ese texto. Puede ser un texto larguísimo. Vale, gracias, Faina. Es que se me había quedado, hola, preciosa, se me había quedado la imagen congelada y no sabía si me estabais viendo o no. No sabía si se había parado el audio también. Muchas veces esos textos largos no se leen porque la persona que recibe ese texto no se siente atraída. Gracias, Shana. No se siente atraída porque lo que está leyendo, porque quizá le ha llamado la atención la primera frase, pero luego el contenido se va por las ramas, mezcla conceptos y no es capaz de mantener ese interés al leer ese texto. Es verdad que si una persona no está interesada en el contenido que vosotras vais a compartir, no va a leeros. Por ejemplo, si yo soy una mamá de una criatura de 6 meses que se plantea iniciar la alimentación complementaria y tú me pones un texto, ¿no? un post en el que te doy las 5 claves más importantes para que tu hijo no corra peligro cuando inicias el Baby Led Winning, ¿no? O sea, imagínate que yo soy una mujer, una mamá que empieza este tipo de alimentación, pero lo que más me preocupa es que a mi hijo se pueda atragantar, ¿no? Si tú me explicas, si tú me compartes un post en el que me vas a decir las 5 cosas que yo tengo que tener en cuenta para que mi hijo no corra peligro, eso me va a interesar. Y si es un post de 800 palabras, bien estructurado, con un objetivo claro, con herramientas de copy que facilitan y agilizan la lectura, ¿de acuerdo? Que también es importante. No es lo mismo. Bueno, aquí entraríamos en otro tema, ¿no? Pero hay muchas formas de escribir esa información, las hay que resultan más atractivas y las hay que menos, ¿no? Entonces, ese texto me va a parecer interesante. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando esa solución. Evidentemente, si mi hijo ya tiene 10 años, este texto no me va a interesar, por supuesto, ¿no? O sea, que es verdad que la gente no lee y es una realidad que si esa persona no está activa buscando soluciones que tú le estás ofreciendo, pues no va a estar motivada para leer ese texto. Pero si conectas con las personas que sí que están buscando esa solución que tú estás ofreciendo o estás hablando de un tema que les interesa porque les aporta
librarse de un miedo o conseguir alguno de sus objetivos, van a estar interesadas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y vamos ahora a hablar de estos dos, de este dilema de si escribir textos cortos o textos largos. Que para poder captar esa atención, para poder ya conseguir que esa persona nos lea, tanto los textos cortos como los textos largos tienen ventajas e inconvenientes, que son las que quiero compartir hoy con vosotras aquí. Los textos cortos tienen el mito, ¿no? Vamos a empezar por los textos cortos. Existe el mito de que un texto corto es vacío de contenido. Y os voy a decir, pues depende. ¿De qué va a depender? Del objetivo que yo busque. Quizá un texto corto de 100 palabras me va a servir para soltar una frase impactante y una pregunta reflexiva que me va a ayudar a conseguir interacción en mi muro y me va a ayudar a saber la opinión de mi público potencial. Así que un texto de 100 palabras, quizás es verdad que no voy a explicar todos los beneficios de mi producto, porque ese no es el objetivo. Mi objetivo con ese texto de 150 palabras va a ser el de generar interacción, dar una información impactante, que la gente se quede, wow, ¿qué está diciendo? Y genere interacción. ¿Quién es experta en este tema, por ejemplo? Y ahora a mí me viene a la cabeza Irene García Perurero. Irene lo que hace es textos cortitos, también hace largos, por supuesto, pero en su Facebook mueve textos cortos que generan mucho impacto y son súper efectivos. No es que no estén vacíos de contenido, tienen un contenido importante y sobre todo tienen un objetivo. Eso es a lo que me refería antes, la claridad de lo que tú estás buscando en ese texto que compartes, cortito. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando compartimos textos cortos? Que no podemos explicarlo todo. Un texto corto no nos permite dar muchísima información. Tenemos que ir al grano. Es una idea clara con un objetivo claro, ¿vale? ¿No os ha pasado muchas veces que queréis hacer un texto cortito porque creéis que así van a leer más fácilmente y empezáis y no podéis terminar? ¿No os ha pasado eso de que empezáis a explicar una cosa pero pensáis, jo, es que si no explico esto no queda claro, o es que si no desarrollo esta idea, lo que digo antes no tiene sentido? Si os pasa esto de que queréis, cuando os ponéis a escribir, queréis explicar más cosas y termináis haciendo ahí una sábana entera con información, esa dificultad para escribir textos cortos viene dada por no tener claro el objetivo de ese texto. ¿Qué idea quieres transmitir? Y olvidarte de todo lo demás. Tienes un objetivo, tienes una idea y eso es lo que quieres transmitir con ese texto corto. Inconvenientes de los textos cortos. Un texto corto difícilmente puede incluir estrategias variadas de copywriting. Copywriting, ya sabéis, bueno, son herramientas que nos ayudan a transmitir con más eficacia los textos, información en los textos, ¿no? Y conectar con más facilidad con nuestro público utilizando una comunicación clara, precisa, no cargante, ¿no? Sencilla y que sobre todo conecte emocionalmente con las personas que nos leen, ¿no? Un texto corto, o sea, el copywriting tiene muchas estrategias, un texto corto difícilmente va a permitirnos incorporar todas estas estrategias. Así que vamos a poder utilizar una, como mucho dos, pero no podemos desarrollarla todas, ¿de acuerdo? Así que es uno de los inconvenientes que tienen los textos cortos. Ventajas de los textos cortos, ya os he dicho, bueno, son cortos y solamente por el hecho de ser cortos, la persona que te lee va a invertir poco tiempo. Por lo tanto, aquella persona que no está muy metida en el tema que tú estás hablando, que no te conoce mucho, que no sabe bien qué es lo que vas a explicar, pues oye, una pincelada con una idea clara que tiene un objetivo de crear impacto y generar interacción, por ejemplo, pues es un texto corto va a ser ideal, más que una parrafada o que, bueno, que en otras ocasiones también funciona, aunque no te conozcan, pero son fáciles de leer y la gente que o bien tiene poco tiempo o bien que ese tema todavía no le termina de entrar, pues oye, lo lee en un momentito y es fácil, es más sencillo que no se cansen en la lectura de
de ese texto. Sin embargo, es importante, repito, tener muy claras de, es interesante lo que estoy explicando, es decir, está conectado con temas que puedan interesar a mi público, el texto corto tiene un objetivo claro que yo quiero transmitir, un objetivo mío, una intención mía a la hora de transmitir la información de ese texto y tiene una estructura, porque también tiene que tener una estructura. ¿De acuerdo? Una estructura que tenga clara, que se inicia con algo que capte la atención, pero que puedas mantener interés, aunque sea para desarrollar esa pequeña idea que tú quieres transmitir y hacer interaccionar a tu público, ¿no? a tus lectores. ¿Qué pasa con los textos largos? Los textos largos, repito, que tenemos la creencia de que la gente no lee, que la gente cuando lee un texto de más de 500 palabras ya se lee el principio y no termina. Si esto pasa, puede ser porque esa persona no esté interesada con aquello que estamos explicando o, aunque esté interesada en lo que estamos explicando, la forma de expresarlo no es atractiva, no hace que le resulte sencillo leer a nuestro lector, o que las ideas no estén bien definidas o que el texto no sea fácil de leer, ¿no? Que luego no solamente son estrategias de qué palabras usar ni qué tipo de párrafos, sino el cómo presentamos ese texto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con los textos largos? Inconvenientes de los textos largos, que nos enrollamos como persianas. Que nos enrollamos como persianas poniendo información que no es relevante dentro del objetivo que nosotras nos hemos marcado, que nos deberíamos haber marcado a la hora de escribir ese texto. Esto nos puede pasar también, lo que os he dicho antes, de que empezáis desarrollando una idea y termináis hablando de otra. ¿Vale? O que os deis cuenta de que queréis hablar de 3 conceptos, pero luego para explicar esos conceptos tenéis que enlazarlo con otra información y eso hace que el texto se vaya haciendo como más cargante, más grande y poco definido en su objetivo. ¿Vale? Un texto largo es imprescindible que tenga una estructura que permita al lector captar la atención, mantener el interés, conocerte a ti, saber cómo tú vives ese texto y además que sepan qué pueden hacer con la información que tienen a su alcance, que acaban de descubrir en ese texto que tú has compartido. La ventaja del texto largo, pues que dentro de ese texto hay la posibilidad de meter muchas estrategias de copywriting. Es decir, herramientas que van a facilitar precisamente captar esa atención, mantener ese interés, jugar con las preguntas, jugar con la alargada de las frases o de los párrafos o incluso de la tipografía o de la distribución del texto, etcétera, etcétera. Nos permite incluir muchísimas estrategias muchas más estrategias de copywriting que en los textos cortos, que nos van a ayudar precisamente, pese a que sea un texto corto, puedan leer o les resulte fácil leer hasta el final. ¿Vale? Imprescindible, una buena estructura y eso no difiere de los textos cortos, con un objetivo claro. Cada texto es importante que nosotras previamente tengamos un objetivo de qué es lo que queremos transmitir en ese texto. ¿Vale? Vale, yo creo que esto es todo lo que quería deciros. Y tengo aquí la chuleta, que yo sin chuleta me voy por las ramas, ¿vale? Me resulta fácil desviarme. Entonces, así como resumen, ¿es mejor textos cortos y textos largos? No, no hay uno mejor que otro. Desde mi perspectiva, no. Va a depender mucho de cuál sea el objetivo de ese texto. No es lo mismo un objetivo que busca impactar al público y generar interacción que otro que lo que necesita, o sea, el objetivo es ofrecer una solución con información bien estructurada. No es lo mismo un texto que lo que quiere es persuadir sobre objeciones que un texto que lo que quiere es conocer la opinión de nuestro público para interaccionar con él. Depende del objetivo, ¿vale? Por eso seleccionar la largada de un texto es crucial para obtener los resultados que nosotras
queremos. Todo esto lo vamos a desarrollar en el curso paso a paso. ¿Por qué? Paso a paso es un curso que hemos creado Maite Fernández Lurbe y yo, en el que os vamos a enseñar a sistematizar las páginas, las campañas de venta, los lanzamientos de un producto. Vale, 6 minutos y acabo, cariño, ya marchen. Entonces, ¿qué vamos a ver en este curso paso a paso? Es que tengo aquí a Enrique jugando. Es un curso que está formado por 4 clases en las que vamos a desarrollar estos 4 pasos para que os resulte mucho más sencillo el sistematizar la creación de una campaña de ventas. ¿Y qué tiene que ver lo que os acabo de explicar yo hoy con una campaña de ventas? Pues que a lo largo de esta campaña de ventas vais a tener que desarrollar contenido, vais a tener que interaccionar en redes, vais a tener que crear una página de ventas, vais a tener que crear contenido escrito o esquemas para directos como el que estoy haciendo hoy ahora, y os va a servir este sistema y a decidir en cada momento qué tipo de textos vais a compartir, si cortos o largos. Yo os he dado aquí unas pinceladas de qué ventajas y desventajas. ¿Vos amarilla, cariño? Mira, acabo de explicar-los això, és que si no puc acabar no podem marxar. Deixem que acabi això i marxem a casa dels avis. Saps què pots anar fent? Et pots anar posant les sabates. I així, quan acabi la mama, marxem corrents. Què et sembla? Ahora mateix, fantàstic, cariño. Entonces, a lo largo de esa campaña de ventas vais a tener que decidir pues, qué contenido compartís, no solamente desarrollar vuestra página de ventas, sino, perdón, campaña, sí, se me acaba de cruzar los cables. Dime, cielo. Ja sabéis bien esa meva perquè jo portaré menjar i a casa de sa... Vale, el que... Potser els avis tenen una cosa per guardar el menjar i el nostre no. Vale, el que passa és que estic fent servir el telèfon, carinyo, la mama ara no pot utilitzar el telèfon. Enric, mira els ulls de la mama. Quan acabi, vale, d'acord. Doncs llavors, per poder acabar necessito que ningú em digui res. Vale. De pernil dolç. Vés a buscar. I un altre de formatge. Mis directos són així. Aigua i una fruita. T'ho preparo en quan acabi això? Vale. Muy bien, muy bien. Bueno, pues lo que os decía, que este curso paso a paso lo que os vamos a ayudar es a sistematizar el diseño de esta campaña de ventas, empezando por la planificación y la organización, que en eso es experta Maite y va a ser la que os va a guiar en este tema. Y en mi caso, pues os voy a ayudar a crear esta página de ventas con un mensaje claro, bien definido, que conecte con vuestro público y a desarrollar este contenido que vais a compartir en las redes, en vuestro blog, en vuestro muro, en vuestra página, determinando qué contenido y en qué formato, no solamente en textos, sino también en directos, en esquemas para hacer directos, en carteles que vais a compartir en las redes, que os ayuden a conectar emocionalmente con vuestro público y os faciliten las ventas. Este curso va a empezar... Hola Elia, ¿qué tal? Buenos días. Este curso va a empezar en febrero, ¿vale? Van a ser los 4 primeros martes de febrero por la mañana de 10 a 12. Pero ahora Maite y yo hemos lanzado una flash sale, una oferta de 3 días que empezó ayer y termina mañana, en la que vais a conseguir un 2x1. Podéis acceder a esta formación con un 2x1. Además de la oferta que ya estamos ofreciendo, os invito a que busquéis una compañera emprendedora y por el precio de una plaza podréis entrar las dos, ¿vale? Os recuerdo que esta oferta termina mañana a medianoche y que si tenéis cualquier duda os podéis poner en contacto tanto con Maite como conmigo para resolverlas. Os dejo aquí, que como habéis visto, mi hijo me reclama que tenemos que ir a casa de los abuelos. Un besito muy fuerte. Chao. Mamá, mira.